En el 10º cumpleaños de mi hijo, no pude encontrar a mi esposo para que cortara el pastel conmigo. Cuando abrí la puerta de la habitación principal, el hombre que hacía media hora estaba riendo y sentado a la mesa estaba arriba, besando a su exesposa. No grité ni lloré. Simplemente me di la vuelta en silencio y comencé a empacar sus cosas. Al día siguiente, me suplicó perdón, llorando desconsoladamente. Pero mi hijo me miró y dijo: «Mamá, solo te necesito a ti». En ese momento, me di cuenta de que algunas familias se construyen dejando atrás a personas tóxicas. No sé qué hacen otras madres la víspera del cumpleaños de su hijo. Pero esa noche, me quedé en la cocina removiendo mermelada de frambuesa, con la muñeca dolorida por el esfuerzo. Al sacar las capas del pastel del refrigerador, resbalé y casi me caigo. No fue hasta ese momento que me di cuenta de que llevaba 5 horas en esa cocina. Mark seguía sin llegar a casa. Miré el reloj de la pared, las 10:13. Habíamos quedado en que, después del trabajo, me ayudaría a ordenar la sala y a repasar el menú del día siguiente. Aceptó enseguida, pero no era la primera vez que faltaba a su palabra. El 10º cumpleaños de Daniel, no quería descuidarlo. Este niño es inteligente, sensible y siempre está al tanto de mis cambios de humor. Incluso con solo fruncir el ceño, lo nota. Se merece un feliz cumpleaños, uno lleno de risas, amigos y pastel. No una escena donde su madre se queda sola luchando en la noche, mientras que su padre no está por ningún lado. Sonó el teléfono, era Penny, mi suegra. Respiré hondo antes de presionar el botón de respuesta. «Hola. Mariana, acabo de hablar con Mark. Dijo que Mónica también vendrá mañana». Su habitual tono enérgico me dio dolor de cabeza de inmediato. «¿Mónica?». Intenté sonar tranquila. «Sí, después de todo, una vez fueron una familia, y ella conoce a Daniel, ¿verdad? Cuanta más gente, mejor, ¿no crees?». Hizo una pausa como para hacer el punto más doloroso. «Sé que puede que tengas algunos sentimientos personales al respecto, pero no puedes dejar que los rencores privados arruinen el ambiente». Apreté los dientes. ¿Rencores personales? Esta era la fiesta de cumpleaños de mi hijo, no una reunión de viejos amigos. Mónica no era mi familia. Era la exesposa de Mark, la mujer ideal, con la que me habían comparado durante los últimos 10 años, rica, elegante, hermosa, ascendiendo en una empresa financiera. Y luego estaba yo, una simple profesora de ballet, con mis lesiones y mis rodillas cansadas, enseñando desesperadamente a niños indisciplinados a ponerse de puntillas. Me contuve las palabras que quería decir y respondí en voz baja: «Voy a poner un plato extra». «Genial, siempre eres tan comprensiva». Su voz tenía un matiz de satisfacción. Al terminar la llamada, me quedé mirando fijamente la luz amarillenta de la cocina durante unos segundos. ¿Por qué siempre era yo la que tenía que ceder? ¿Por qué era yo la que siempre cedía, siempre empatizaba, siempre consideraba a los demás? ¿Y mis sentimientos? ¿Y mi dignidad? ¿Cuándo me convertí en un personaje de este guión de Familia Feliz? Alrededor de las 11, la puerta por fin se abrió con el sonido de unas llaves girando, y Mark entró, con aspecto agotado. Llevaba una bolsa de comida para llevar, como un gesto informal de cortesía de camino a casa. ¿Sigues ocupado?». Me sonrió, sus ojos recorriendo la cocina, escaneando rápidamente el pastel medio decorado. «Pensé que dijiste que volverías para ayudarme», no lo miré. «Un cliente vino a última hora». No era mi intención. Dejó la comida para llevar en la mesa y, para mi sorpresa, se sentó a comerlo él mismo. «Y Penny dijo que Mónica viene mañana. No te importará, ¿verdad?». Me giré para mirarlo y, esta vez, de verdad sonreí, pero mi sonrisa no era cálida. «No me importa en absoluto», dije, «nunca me ha importado Mónica. Eres tú». Tiré la manga pastelera al fregadero y volví al dormitorio. No soy el tipo de mujer que saca conclusiones precipitadas o no logra ver el panorama general. Aunque Mark había sido cada vez más despectivo estos últimos años, acostumbrándose a murmurar «ajá» o «sí», me dije a mí misma, estaba cansado, pasando por su crisis de la mediana edad, una fase que todo matrimonio experimenta. Pero ahora,
lo entendía. Las excusas que había puesto para él ya no se sostenían. Solía ser la luz más segura en el escenario, bailando con gracia y poder. ¿Cómo me convertí en esto? La noche antes del cumpleaños de mi hijo, estaba sola, cortando fruta, colocando globos, glaseando un pastel, mientras soportaba la presencia de otra mujer en la fiesta de mi familia. Cuando escuché a Mark abrir el recipiente de comida para llevar en la cocina, pude oler el arroz frito con pollo flotando por el pasillo. Pero en lugar de hambre, todo lo que sentí fue como resaltaba mi vida, barata, desapercibida e infravalorada. La mañana de la fiesta, me desperté a las 5:30. No fue la alarma lo que me despertó, sino ese sobresalto natural y nervioso del despertar. Me acosté en la cama, mirando al techo, repasando mentalmente el programa del día. 10 de la mañana, montar el lugar, 11 de la mañana, llegar la tarta, 11:30 de la mañana, empezar a llegar los amigos, 12, cortar la tarta. Todo estaba planeado, excepto una cosa, un ambiente familiar estable. Miré la cama a mi lado. Vacía. Mark no se había acostado para nada. No era la primera vez, pero aún así me daba asco. Me dije a mí misma que no dejara que su irresponsabilidad arruinara el día. Hoy era el día de Daniel y se merecía un cumpleaños perfecto. Así que bajé, me lavé y comencé a hacer los últimos preparativos, metiendo toda mi ira y tristeza en la bomba de aire para los globos. Empezaron a llegar invitados, los compañeros de clase de Daniel, algunos padres que había conocido dando clases de danza, y mi mejor amiga Vivien trajo un regalo de cumpleaños, unos preciosos binoculares, de los que Daniel se enamoró al instante. Entonces llegó Mónica. Llevaba un vestido azul marino ajustado, con un maquillaje que se notaba hecho con esmero, y su pelo estaba impecablemente peinado. Cuando cruzó la puerta principal, fue como si estuviera entrando en una especie de gala benéfica, no en una fiesta infantil en el jardín. Hola, Mariana, me dedicó una sonrisa social perfecta, sosteniendo una bolsa de regalo bellamente envuelta. Traje el juego de mesa favorito de Daniel. Forcé una sonrisa educada. Gracias. Miré hacia atrás. Por supuesto, Mark también estaba allí, entrando justo detrás de ella. La distancia entre ellos no era muy corta, pero sí la suficiente como para hacerte preguntarte si habrían venido juntos. Hola, cariño, Mark asintió como si nada hubiera pasado, te ves genial. Te has esforzado mucho. No respondí, solo asentí. Al mediodía, la fiesta estaba en su apogeo. Los niños jugaban con pistolas de agua en el patio trasero, había globos volando por todas partes, los altavoces reproducían la lista de reproducción preseleccionada de Daniel y el ambiente de cumpleaños era denso. Llevé el pastel a la mesa del comedor y lo llamé, Daniel, ven a cortar el pastel. Los niños se reunieron alrededor, y Daniel sonrió, gritando, ¿dónde está papá? Se supone que lo cortará conmigo. Sonreí y le di una palmadita en la cabeza. Iré a buscarlo. Subí las escaleras, mis pasos se volvieron más pesados con cada uno. Una vaga sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Mark había dicho que solo subía a cambiarse de camisa. Pero ya lo presentía, la intuición de esa mujer, como el olor a humo en el aire. No ves el fuego, pero sabes que algo anda mal. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. Cuando la abrí, apenas hubo ruido dramático. Ningún grito, ninguna cosa cayendo al suelo. Solo Mónica apoyada en el tocador, Mark de pie frente a ella, su distancia tan cercana que podías escuchar su respiración. La mano de Mónica seguía descansando sobre el pecho de Mark, los botones de su camisa estaban desabrochados, un leve rastro de lápiz labial en su barbilla. No miré más lejos. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí y volví escaleras abajo. Ningún ruido, ninguna colisión, ninguna exposición. Como si nada hubiera pasado. El pastel seguía en la mesa, y los niños estaban instando a Daniel a pedir un deseo. Puse el pastel en la mesa y le di una palmadita en el hombro a Daniel. Muy bien, soplemos las velas. Daniel miró a su alrededor. ¿Dónde está papá? Aún no ha venido. Negué con la cabeza y sonreí. Probablemente esté ocupado, continuemos por ahora. Los niños rieron y se reunieron alrededor.
Daniel pidió su deseo, sopló las velas, y tomé el cuchillo, cortando el pastel rebanada por rebanada, como si estuviera dividiendo los últimos 10 años de mi vida. Finalmente, Mark bajó las escaleras. Se metió el teléfono en el bolsillo y caminó hacia mí, con su sonrisa habitual dibujada en el rostro. ¿Empezaron sin mí? ¿No me esperaron? Eso es una gran falta de respeto. Lo miré, notando el leve rastro de lápiz labial aún visible bajo su cuello. Sonreí levemente, extendí la mano y le alisé el dobladillo de la camisa. Tienes razón. Después de la fiesta, te daré el arreglo más respetuoso, te prepararé las maletas personalmente. Se quedó paralizado, su sonrisa vacilante. Los niños siguieron comiendo pastel, riendo y jugando, completamente inconscientes de que la tormenta había comenzado silenciosamente. Mark abrió la boca y susurró: Mariana, no es lo que crees. No respondí. Simplemente me di la vuelta y me alejé. La maleta de Mark estaba abierta en el recibidor, como era habitual en su despreocupación por las consecuencias. Agarré sus camisas, metiéndolas una a una en la bolsa, enrollando su corbata con descuido y tirándola a un rincón. Ni siquiera miré su maquinilla de afeitar de 10 años. Cuando vi la colonia que le parecía tan encantadora, me impactó como un aroma acre y nauseabundo. Cerré bien el tapón, la envolví en una bolsa de plástico y la tiré al fondo de la maleta, como si estuviera lidiando con un residuo tóxico. La cocina aún conservaba los restos de la fiesta, el plato del pastel estaba vacío, las serpentinas aún colgaban de la lámpara de araña y el suelo estaba lleno de globos desinflados. Mark estaba de pie en lo alto de las escaleras, frotándose la sien mientras decía: ¿qué es todo esto? ¿Solo porque no bajé enseguida para cortar el pastel? Estás siendo demasiado sensible, Mariana. Lo miré con la voz tan tranquila como si estuviera informando del tiempo. Te vi, Mark. En el dormitorio. Su rostro se congeló por un segundo, luego una sonrisa sarcástica curvó sus labios. No me entendiste. Estábamos hablando. Mónica estaba molesta y yo la estaba consolando. Sonreí, pero no era cálida. ¿Tu lápiz labial en tu camisa la estaba consolando? ¿Tus botones desabrochados estaban liberando alguna remoción? Su rostro se ensombreció. Entonces, comenzó a justificarse, como esperaba. ¿Alguna vez has pensado en por qué querría hablar con ella? ¿Te das cuenta de que no te he importado en absoluto estos últimos 2 años? Siempre estás centrado en Daniel, en el trabajo, en la escuela de baile, en los horarios, en recogerlo de la escuela. Es como si ya no tuviera un lugar en esta casa. Levantó la voz, casi como si buscara una excusa para sí mismo, o tal vez para justificar lo que estaba a punto de perder. Lo miré, y todo lo que sentí fue vacío. Entonces estás diciendo que todos los años que he sacrificado mi carrera, me he quedado despierta en mitad de la noche cuidando a un niño enfermo y me he encargado de todo yo sola, que he sido demasiado fría contigo, y que necesitabas a otra mujer para compensar eso. Frunció el ceño, como si la aspereza de mis palabras lo hiriera. No entiendes las necesidades de un hombre, murmuró. No pude evitar reír, una risa de puro agotamiento, la clase que surge al ver finalmente la verdad. Claro, no lo entiendo. Porque un hombre de verdad no confundiría su propia debilidad, deseos y falta de responsabilidad, y luego culparía a su esposa por ser demasiado maternal después de traicionarla. Se quedó en silencio. Pasó medio minuto sin palabras. La puerta del dormitorio de Daniel se abrió con un crujido y se oyeron pequeños pasos desde arriba. No quería que lo viera. Cogí las llaves y el mando del garaje, respiré hondo. No quiero perder ni una palabra más contigo hoy. Si insistes en quedarte, bien. Llevaré a Daniel a casa de Vivien para que nos quedemos un rato. ¿Quieres seguir haciéndote la víctima? Espera a que Penny venga a defenderte. Hizo ademán de dar un paso al frente, pero levanté la mano para detenerlo. No me toques y no juegues con Daniel. Daniel estaba de pie en lo alto de las escaleras con su pijama con estampado de cohetes, agarrando su mantita. Sus ojos estaban un poco somnolientos, un poco inseguros. Mamá, ¿a dónde vamos? Me acerqué a él y le tomé la mano. Cariño, vamos a casa de la tía Vivien a quedarnos unas noches.
Tiene tus dibujos animados favoritos listos para que los veas contigo. Asintió y no hizo más preguntas, solo me apretó la mano con más fuerza. Cuando nos fuimos, Mark se quedó en silencio en el centro de la sala, sin decir ni una palabra. Quizás no sabía qué decir, o quizás pensaba que era solo un drama que con el tiempo superaría, igual que la anterior. Pero esta vez, estaba muy cansada. Al salir del barrio, sonó mi teléfono. Era Penny. ¿Qué haces? Su voz estaba llena de reprimenda. Mark dice que te vas. ¿Estás loca? ¿Has pensado en los sentimientos de Daniel? Me reí y puse la llamada en altavoz. Cuando tu hijo se estaba acostando con otra mujer, pensó en los sentimientos de Daniel. Guardó silencio unos segundos antes de soltar una mueca de desprecio. Los hombres a veces cometen errores. ¿De verdad te cuesta tanto entenderlo? El matrimonio siempre tiene sus altibajos. Me detuve, agarrando el volante con más fuerza. Penny, tienes razón, el matrimonio tiene sus altibajos. Pero no se trata de que uno traicione impunemente, mientras el otro actúa como si nada y se queda en casa. Empezó a decir algo más, pero colgué. El coche se quedó en silencio. Miré a Daniel en el asiento del copiloto. Estaba con la manta en la mano, mirando en silencio por la ventana las farolas que pasaban. No dijo ni una palabra, pero sabía que lo había oído todo. Esa noche no dormí. Daniel se durmió rápidamente en la habitación de invitados de Vivien, mientras yo estaba tumbada en el sofá, mirando al techo, haciéndome una pregunta. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar esto? Vivien nos dejó la puerta abierta. En cuanto entré, me invadió el familiar aroma de sus velas de hierba luisa, una fragancia limpia, brillante y cálida que me daba una falsa sensación de seguridad. Me quitó la maleta de la mano y me preguntó con voz suave, ¿quieres vino tinto o leche caliente? Tengo ambos preparados. Negué con la cabeza. Leche, por favor. Ayuda a Daniel a dormir mejor. Asintió y no insistió más, dirigiéndose a la cocina a calentar la leche. Una vez que Daniel terminó su leche y se acurrucó en la habitación de invitados para dormir, me senté en su viejo sofá del salón, sintiendo por fin que mi cuerpo se relajaba. Pero mi mente no me seguía el juego. Vivien se sentó frente a mí, acunando su taza de té caliente. Pareces un comandante que acaba de terminar una batalla, dijo con ligereza, aunque noté que estaba preocupada. Bajé la mirada y sonreí un poco. Tal vez. Es solo que siento que esta batalla dura 10 años. Esta noche es la primera vez que doy vuelta a la primera página del mapa. Esperó en silencio a que continuara. No consideré que pudiera engañarme. Simplemente no esperaba que sucediera el día del cumpleaños de Daniel, en nuestra habitación, con su exesposa, y luego baja y me acusa de faltarle el respeto, punto. Podía oír el temblor en mi propia voz mientras hablaba. Vivien negó con la cabeza y suspiró. Los hombres, cuando los pillan, siempre les gusta culpar a la mujer por no ser lo suficientemente dulce. Solté una risa amarga. Tienes razón. Incluso he empezado a preguntarme si tal vez he tenido demasiado frío, demasiado trabajo, demasiado cansancio, y por eso encontró una excusa. Mariana, me interrumpió con tono serio, no tienes frío. Te has esforzado demasiado por mantener unida a esta familia. Te has vaciado, y ahora dicen que no eres lo suficientemente blanda. No respondí, solo me quedé mirando el vapor que salía de mi taza de té. No les debes comprensión, continuó. Son ellos los que necesitan arrepentirse, no tú. En ese momento, sentí un hormigueo en la nariz al empezar a llorar. Nos sentamos allí en silencio, con solo el sonido ocasional de un coche que pasaba afuera. Esa noche no dormí. Estuve sentada en el sofá de la sala de Vivien toda la noche. La brisa marina soplaba a través del marco de la ventana y el reloj de la pared marcaba el tiempo, pero sentía que el tiempo me había olvidado. Me quedé quieta, sin cansancio ni movimiento. Las palabras de Penny seguían resonando en mi mente, los hombres cometen errores a veces. Es normal. Se sentía como una puñalada, apuñalando repetidamente cada lugar donde alguna vez había cedido.
A las 6 de la mañana, Daniel se despertó antes de que yo siquiera hubiera cerrado los ojos. Llevaba su pijama con estampado de cohetes, el pelo un poco desordenado, su carita arrugada. Bajó de puntillas las escaleras y, al verme sentada allí, se detuvo en seco. «Mamá». Su voz era suave. «¿Por qué no estás dormida?» Le sonreí. «Tengo demasiadas cosas en la cabeza, no puedo calmarlas». Se sentó a mi lado y me preguntó en voz baja, «¿Sigues enfadada con papá?» Se me encogió el corazón al mirarlo. Con solo 10 años, Daniel siempre se preocupaba por observar las emociones de los adultos, como si nunca se permitiera actuar por capricho. Intenté suavizar mi tono. «No estoy enfadado. Solo estoy pensando, si tu padre y yo viviéramos separados, ¿te parecería bien?» Bajó la cabeza, abrazándose las rodillas, y guardó silencio unos segundos antes de decir en voz baja, «La verdad es que no quiero vivir con él». No esperaba esas palabras de Daniel. Me quedé helada un momento. «¿Por qué dices eso?», pregunté. Volteó la cara hacia mí, con los ojos claros, y me rompió el corazón. Siempre dice que lo molesto. A veces, cuando solo quiero jugar un rato con él, dice que está trabajando y me dice que no lo moleste. También dijo, si no fuera por mí, ustedes dos podrían seguir siendo como antes. Sentí que se me cortaba la respiración un momento. ¿Te acuerdas de eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Él asintió. Tenía 6 años entonces, pero nunca lo he olvidado. Cuando te gritó eso, yo estaba detrás de la puerta de la cocina. Lo atrajo hacia mis brazos, sin poder contener las lágrimas. No era porque estuviera triste, sino porque sentía alivio. Alivio de no tener que seguir fingiendo para preservar la integridad de esta familia. Eres la mejor elección que he hecho, Daniel. ¿Lo sabes? Él asintió y me abrazó. En ese momento, tomé una decisión. Por la tarde, llamé a Mark. Contraté a un abogado y se pondrán en contacto contigo. Mi voz era tranquila, casi irreconocible. Al principio guardó silencio, luego preguntó en voz baja, «Entonces, ¿de verdad vamos a llegar tan lejos?» Nos empujaste hasta aquí, Mark. Por fin estoy dispuesto a admitir que debería haberme dejado llevar y haberme ido hace mucho tiempo. Suspiró y cambió de tema. ¿Qué tal si primero llevas a Daniel a casa? Me mudaré por un tiempo y te daré algo de espacio para que te calmes. Reí suavemente. No hace falta que te calmes, Mark. Estoy más tranquila de lo que pensaba. Solo necesitamos un final claro. Empezó a decir algo más, pero colgué el teléfono. Por la tarde, Daniel y yo hicimos las maletas para ir a casa. Daniel no preguntó mucho, solo dijo, «Volver no significa que volvamos a como eran las cosas, ¿verdad, mamá?» Asentí. «No, volveremos a tirar lo que haya que tirar». Llevé a Daniel de vuelta a casa, y el sol del atardecer era especialmente hermoso. Demasiado hermoso, lo cual me pareció casi irónico. El columpio del jardín seguía balanceándose, como si nada hubiera cambiado. Pero sabía que todo ya había cambiado. Mark y su equipaje habían desaparecido. Dejó una nota en la isla de la cocina, escrita como un memorando de un jefe a un subordinado. «Me voy a mudar temporalmente, para darte algo de espacio y que ambos podamos pensar en lo que realmente queremos. Dejé la ropa de Daniel en el sofá del salón, recuerda lavarla pronto. Lo visitaré cada semana, por supuesto, si me lo permites. Mark». Leí la nota y la rompí de inmediato. Con ese tono santurrón, lo tiré todo a la basura. Daniel dejó caer su mochila y empezó a mirar a su alrededor. «Parece más cómodo sin él aquí». No respondí, solo le quité el polvo de la alfombra del salón. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Mark me escribía todos los días. Por la mañana era, «Buenos días, ¿cómo están hoy?». Al mediodía, «¿Qué come Daniel?». Y por la noche, «¿Necesitas que lo recoja del colegio?». Fingiendo ser el buen padre, el buen esposo, un papel que nunca se había molestado en representar. No respondí. Y nunca apareció.
Penny me llamó una vez, intentando recordarme con dulzura, no importa lo enfadada que estés, no puedes seguir usando a los niños como peones. Daniel necesita a su padre. Le dije directamente, lo que Daniel necesita es un adulto estable, seguro y desinteresado al que admirar, no alguien que ponga excusas cada vez que algo sale mal. Suspiró profundamente, llamándome difícil de comunicar. No contesté sus llamadas después de eso. Reorganicé mi horario, despejando mis tardes después de las 3 de la tarde para centrarme en recoger a Daniel del colegio. Algunas veces, venía corriendo hacia mí, con su pequeña mochila rebotando, saludándome con la mano, «Mamá, llegaste temprano hoy. Mis amigos dicen que conduces de maravilla». Sonreí y le alboroté el pelo. «Dile a tus amigos que no solo soy genial, soy tu chofer y guardaespaldas más leal». Soltó una risita y me jaló hacia el coche. «Vamos, guardaespaldas, vamos a comprar helado». Por la noche, cuando estábamos solos los dos en casa, había silencio, como una recompensa. Ya no me interrumpían en la cena, ya no me preocupaba quién no volvería a casa por la noche, ya no necesitaba escuchar a un hombre decir con tono despectivo, «Esta comida no está mal». Empezamos a encontrar nuestro ritmo. Daniel ponía la mesa, siempre poniendo las cucharas al revés y riéndose mientras esperaba que lo corrigiera. Ponía su álbum favorito mientras se bañaba, como si estuviera preparando una experiencia de hotel. Una noche, incluso abrí una botella de vino tinto por primera vez en mucho tiempo y me senté en el balcón, viéndolo hacer volteretas en el patio trasero mientras escribía su diario semanal. Fue entonces cuando me di cuenta. La sensación de completitud familiar nunca se trató de la cantidad de personas, sino de si nuestros corazones estaban realmente unidos. Un día, mientras recogía a Daniel de la escuela, de repente preguntó, «Mamá, ¿volverán papá y tú?» Me congelé por un segundo. «¿Por qué preguntas eso de repente?» Miró por la ventana, su voz suave pero seria. «Porque creo que, ahora eres más feliz». Hice una pausa, mi mano apretando el volante. «Antes no sonreías mucho», continuó. «Siempre estabas ocupada, suspirando, llamando a papá o mirando el reloj esperando a que volviera». Me quedé mirando la cuenta regresiva para la luz roja, y escuchar sus siguientes palabras casi me hizo llorar. «Ahora, te pareces un poco a la mamá que recuerdo de cuando era más pequeña. La que sonreía como si estuviera realmente feliz». Respiré hondo, pasando suavemente mi mano por su cabello. «Gracias por decirme eso, Daniel. ¿Crees que, si solo fuéramos los dos, estarías triste?» Negó con la cabeza. «Sé que tú y papá tienen problemas, no hace falta que te explique. A veces, siento que no le gusto de verdad». Me quedé paralizada. «¿Por qué crees que no le gusto?» No respondió de inmediato, solo se quedó mirando el respaldo del asiento delantero y dijo en voz baja, «Algunas veces lo oí por teléfono diciendo que, si no fuera por mí, podrían seguir siendo felices juntos». El corazón me dio un vuelco, como si me hubieran dado un golpe contundente. Me obligué a mantener el coche firme mientras entraba en la entrada. Esa noche, me quedé un buen rato delante de su puerta, escuchando su respiración pausada, aliviando poco a poco el peso de mi corazón. Me di cuenta de que lo que realmente me impedía dar marcha atrás no era la infidelidad de Mark, ni el frío sarcasmo de Penny, ni los años de abandono e indiferencia. Era mi hijo, quien, en sus cortos 10 años de vida, ya se había acostumbrado a no ser bienvenido, quien había aprendido a reconocer quién lo amaba de verdad. No podía permitir que cargara con esa duda. Y no podía permitir que pensara que en el amor se podía tolerar la traición y en una familia, la indiferencia. Tenía que ser su ejemplo. Empezando ahora. Nunca pensé que volvería a ver a Mónica a solas. Era parte del pasado de Marky, durante mucho tiempo, la encarnación de mi dolor. Pero cuando me envió ese breve mensaje, no lo dudé. Deberíamos hablar. No de Mark. De nosotros. Respondí con una palabra, «Está bien». Nos encontramos en el café del centro, junto a la ventana desde donde se veía la vieja librería del otro lado de la calle y la fuente de la plaza. Ella ya estaba allí cuando llegué, con una gabardina gris pizarra. Llevaba el pelo más suelto que en la fiesta de cumpleaños de Daniel, y algo en ella parecía más suave, menos reservada.
Cuando me senté, me ofreció una taza de té caliente. Recuerdo que no te gusta el café. Tienes buena memoria. Tomé un sorbo y no me molesté en decir gracias. Ella no bailó alrededor de nada. Nos viste arriba ese día, ¿verdad? La miré pero no respondí. Ella esbozó una sonrisa amarga. No dijiste nada. Quizás porque estabas demasiado tranquilo. O quizás porque ya sabías que no valía la pena luchar. ¿No lo estás negando? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Claro que no. De verdad, ni siquiera me esforcé tanto por fingir nada ese día. Mark no dejaba de insinuar lo miserable que era, cómo habías cambiado, como ya no lo entendías. Quería verlo con mis propios ojos. Y lo hice, fuiste más claro de lo que esperaba. Y mucho más digno de lo que imaginaba. La miré a los ojos unos segundos. ¿Qué intentas decir? Se recostó en su silla, mirándome a los ojos con una calma inquietante. Solo quería que supieras que no eres la única a la que le mintió. No eres la única mujer que alguna vez creyó en él. Hice una pausa, con la voz apagada, como si estuviéramos hablando de alguien a quien no conocía. ¿Por qué se divorciaron? No respondió de inmediato. Tomó un sorbo de café y luego dijo lentamente, «Crees que hice trampa primero, ¿verdad?» Eso es lo que te dijo. No dije nada. Ella continuó, «Sí, ambos fuimos infieles. Pero él me engañó primero. Fui yo quien pidió el divorcio, porque me di cuenta de algo antes que él. Mark no ama a nadie de verdad. Solo ama la versión de sí mismo que es adorada». Fruncí el ceño. Solía pensar que era nostálgico, que simplemente no podía soltarlo. Pero no es así. Necesita a alguien que lo rodee, que le diga que es maravilloso. En cuanto dejas de hacerlo, empieza a buscar un nuevo público. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Te engañó durante tu primer año de matrimonio, ¿sabes? Con una clienta del trabajo. Entonces todavía dabas clases de ballet 6 días a la semana, ¿verdad? Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de té y el asa hizo un suave clic bajo la presión. No estoy aquí para reabrir heridas, Mariana, dijo con dulzura. Estoy aquí para decirte que no fue tu culpa. No porque trabajaras demasiado, ni porque estuvieras demasiado cansada, ni demasiado distraída. Ese es su defecto. En el fondo, le falta lealtad. Y no piensa arreglarlo. Miré la fuente por la ventana. Una ráfaga de viento levantó unas páginas sueltas de un banco cercano, haciéndolas girar por el aire. Añadió en voz baja, ¿recuerdas lo rápido que se casó contigo? Nuestros papeles de divorcio ni siquiera estaban en trámite, y ya pasaba los fines de semana en tu casa. No pasó página. Simplemente se apresuró a buscar la siguiente etapa. Respiré profundamente. Realmente pensé que había ganado, dije en voz baja. Yo también. Mónica se encogió de hombros. Sabes, nunca se lo dije, pero la razón por la que no tuve un hijo con él no fue porque no quisiera tener hijos. Fue porque sabía que nunca sería un padre de verdad. No quería que mi hijo creciera preguntándose si él era la razón de que todo saliera mal. Eso me golpeó como un clavo directo en el pecho. Y por primera vez, dije algo que nunca le había dicho a nadie. Daniel cree que su padre no lo quiere. Una vez escuchó a Mark decir, si no fuera por el niño, la vida sería más fácil. Mónica cerró los ojos, como si las palabras la golpearan físicamente. Mariana, dijo en voz baja, no fue malo contigo. Simplemente no es bueno con nadie. Al dejarlo, no solo te estás salvando a ti misma. Le estás mostrando a Daniela que vale la pena aferrarse y que debe dejar atrás. Asentí, y de repente, el peso de mi pecho se levantó. Esta conversación no fue un duelo. No fue una competencia para ver quién había perdido más. Fue un exmiembro del elenco diciéndole a otro dónde estaba la salida tras bambalinas. No nos abrazamos. Ni siquiera nos despedimos. Simplemente nos quedamos de pie y cada uno caminaba en su dirección.
Pero en ese momento supe que Mark ya no era el hombre de mi pasado. Era solo una historia anticuada. Y finalmente, verdaderamente, estaba caminando hacia adelante. Era una tarde gris de miércoles cuando Penny apareció sin avisar. Acababa de dar una clase. Daniel me había dicho que volvería solo a casa ese día, así que no fui a la escuela. Acababa de entrar en la cocina a prepararme un café cuando sonó el timbre. Por la mirilla, la vi allí de pie, con un abrigo color camello y botones dorados, el pelo perfectamente peinado y una caja de pasteles en la mano, como si estuviera visitando a un recién nacido. Dudé un par de segundos y luego abrí la puerta. No estoy aquí para discutir, dijo con una sonrisa forzada. Solo quería ver cómo están tú y Daniel. No la invité a pasar, pero cruzó el umbral de todos modos, quitándose ya el abrigo mientras decía, te traje ese pastel de nueces y caramelo que te encantaba. De esa pastelería de la esquina, ¿te acuerdas? Me quedé mirando la caja que tenía en la mano, con la voz tan apagada como siempre. No me gustan los dulces, Penny. Ya lo sabes. Su sonrisa vaciló un instante, pero enseguida recuperó su expresión refinada y maternal. Mariana, no estoy aquí para regañarte, dijo, sentándose en una silla con las manos entrelazadas. Solo creo que, todos merecen otra oportunidad. Bebí un sorbo de café, apoyado en el mostrador de la cocina, en silencio. Mark lo está pasando mal, empezó, recuperando su ritmo habitual. Hay despidos en el trabajo. El estrés es alto. Ya sabes cómo son los hombres a esa edad, a veces cometen errores. ¿Como amoríos repetidos?, pregunté con voz fría como el viento de afuera. Hizo una pausa de un par de segundos. No digo que tuviera razón. Pero no puedes aferrarte a esto para siempre. Es el padre de Daniel. Es tu esposo. No es algo de lo que puedas alejarte así como así. Me acerqué y coloqué suavemente la taza de café frente a ella. ¿Así que estás aquí para pedirme que lo deje atrás? ¿Para volver a confiar en un hombre que me engañó el día del cumpleaños de mi hijo? Ella abrió la boca para objetar, pero no le di la oportunidad. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Mark ayudó a Daniel con su tarea? En segundo grado. ¿Recuerdas cuando Daniel tuvo 40 grados de fiebre a los 6 años? ¿Quién estuvo en urgencias toda la noche cargándolo? ¿Quién no pudo ser localizado y ni siquiera devolvió la llamada? Me acerqué más, mirándola fijamente. ¿Sabes que una vez le dijo a Daniel que si no fuera por él, quizá habríamos sido más felices? El rostro de Penny se oscureció, su mirada cambió y sus labios se apretaron. Seguí. ¿Y ahora quieres que deje a mi hijo en un hogar donde nunca lo han afirmado, nunca lo han comprendido, nunca lo han amado de verdad? ¿Quieres que regrese? ¿Por qué? ¿Un título? ¿La fantasía de una familia completa? En ese mismo momento, el sonido de una llave girando resonó en la puerta principal. Daniel entró con la mochila al hombro. Se quedó paralizado al ver la escena en la sala. «Abuela», dijo sorprendido, pero luego se acercó y me puso una mano en el brazo con suavidad. Lo miré pero no dije nada. Penny lo miró y suavizó la voz. «Cariño, solo vine a ver cómo están tú y tu mamá. Seguimos siendo familia, ¿verdad?» Daniel hizo una pausa y luego dijo con seriedad, «Pero las familias reales no deberían lastimarse entre sí». La expresión de Penny se derrumbó. Me incliné y le susurré, «Ve a subir tu mochila, cariño. Mamá viene enseguida». Él asintió y trotó escaleras arriba. Me volví para mirarla, con voz baja pero firme como el acero. Nunca me vieron como familia. Era justo la mujer que todos necesitaban, la madre que criara a su nieto, la esposa que se encargara de los desastres de su hijo, la que planeara sus fiestas, cocinara sus cenas y fuera obediente. Sonreí levemente. Qué lástima. Esa mujer, la esposa, ya no está. Penny se quedó de pie, con los dedos temblando ligeramente, como si todavía quisiera decir algo. Abrí la puerta con calma y le hice señas para que se fuera. No salió corriendo, pero no volví a mirarla. Cuando la puerta por fin se cerró, toda la casa quedó en silencio. No silencio. Paz.
El tipo de paz que finalmente sentí que me pertenecía. El día de la negociación formal amaneció excepcionalmente radiante. Llevaba un traje negro, el pelo recogido, un maquillaje impecable y discreto. No para impresionar a nadie, solo para reflejar en quién me había convertido, una mujer que ya no dependía, que ya no dudaba, que ya no se dejaba menospreciar. Mi abogada, Carol, era una exfiscal, 10 años mayor que yo. Mirada penetrante. Lengua más afilada. Por teléfono, me había dicho, no vamos a ir a rogar. Vamos a ir a reclamar. Di la verdad, yo me encargo del resto. Mark llegó, 10 minutos tarde. Una jugada clásica, su forma de evitar lo que no quería afrontar. Se veía desaliñado. El pelo despeinado, la corbata torcida, su rostro forzado a mantener la compostura, pero delatando ansiedad. Su abogado era un hombre joven, más acostumbrado a los negocios inmobiliarios que a desmantelar matrimonios. Nos sentamos en extremos opuestos de la larga mesa, con filas de documentos repartidas entre nosotros. El aire tenía ese silencio seco y quebradizo, como el bosque antes de una tormenta. Mark habló primero, con su habitual tono suave y maduro, intentando crear un ambiente conciliador. Creo que ya hemos tenido tiempo de tranquilizarnos. Quizás sea hora de hablar de una solución que funcione para ambas partes. Tú y Daniel vuelvan a casa, yo me mudaré un tiempo. Podemos empezar de cero, nos damos espacio. Levanté la vista, lo miré a los ojos y pronuncié mis primeras palabras del día. Mark, esto no es una pelea. Es un divorcio. Su voz se agudizó. ¿De verdad estás tan decidido? ¿Por un malentendido? Carol abrió su carpeta con calma. ¿Un malentendido? ¿Te refieres a que mi cliente te sorprendió teniendo relaciones íntimas con tu exesposa, o a la comunicación privada y los mensajes sugerentes que intentaban reavivar esa relación? La cara de Mark se quedó paralizada. ¿La hiciste husmear en mi teléfono? Solté una breve carcajada. ¿Crees que me molestaría en hacer eso? Ni siquiera te molestaste en borrar tus copias de seguridad. Acabo de abrir nuestra cuenta compartida en la nube. Abrió la boca, pero no hubo respuesta. Carol continuó, dadas las circunstancias, solicitamos plenos derechos de residencia y la mayoría de los bienes conyugales. Los motivos son los siguientes. Primero, la ruptura del matrimonio se debió a su mala conducta. Segundo, mi cliente tiene ingresos estables, un historial completo de crianza y ha asumido más del 90% de las responsabilidades de cuidado durante los últimos 10 años. Mark intentó interrumpir, pero Carol levantó la mano levemente. Puedes impugnarlo. Pero presentaremos constancia de tu falta de participación en la educación de Daniel, ausencias a reuniones escolares, documentos médicos sin firmar y una declaración escrita de tu hijo. Su rostro se puso colorado. Entonces intervine, con voz tranquila pero clara. Una vez le dijiste a Daniel que si no hubiera nacido, quizá habríamos sido más felices. Te escuchó. Tenía 6 años. Los labios de Mark se movieron, pero lo único que pudo decir fue un murmullo. Sabes que no lo decía en serio. Asentí. Pero lo dijiste. La reunión duró menos de 1 hora. Mark empezó intentando dirigir la conversación. Al final, solo le quedaban miradas fugaces y silencio. Justo antes de firmar, lo intentó una última vez. ¿Así que ya está? ¿Todavía no sientes nada? ¿De verdad te estás alejando de todo esto? Tomé el bolígrafo y firmé con precisión al pie de la página. No me voy a marchar a la ligera. Acabo de darme cuenta de que este matrimonio no es una casa que necesite reparaciones. Es una ruina que necesita ser derribada. Carol me entregó el segundo acuerdo de custodia. Yo también lo firmé, firme y seguro. Condiciones finales. Conservé la residencia exclusiva en nuestra casa. La custodia completa de Daniel, con manutención mensual de Mark. Los bienes se dividieron a mi favor, el 60% de los activos líquidos, la propiedad de todos los muebles de la casa y el vehículo. Mark renunció a los derechos sobre la vivienda y aceptó una transferencia parcial de su fondo de jubilación. Cuando terminó, me puse de pie,
le agradecí a Carol con un gesto de la cabeza y no le dije otra palabra a Mark. Al salir del despacho, la luz del sol me dio en la cara, cálida, pero no abrumadora. Respiré hondo. En ese momento, no me sentí triunfante. No hubo un arrebato de venganza, ni un baile de victoria. Lo que sentí fue tranquilidad. Una tranquilidad profunda y arraigada. El tipo de emoción que solo llega cuando finalmente bajas del escenario de una obra escrita para ti. Y comienzas a escribir la tuya propia. La caída de Mark llegó más rápido de lo que esperaba. Menos de 2 semanas después de firmar los papeles del divorcio, me enteré de que había tenido problemas en el trabajo. No un escándalo ni un despido, sino algo peor, algo más humillante. La gente simplemente había dejado de tomarlo en serio. Lo degradaron de gerente de proyecto de nivel medio a supervisar una remodelación comercial fallida que nadie quería tocar. Lo llamaron una reasignación temporal, pero incluso su oficina fue trasladada al fondo del pasillo, junto a la sala de fotocopias. Vivien me reenvió un mensaje de una amiga suya del departamento de contabilidad de la firma de Mark. Al parecer, ya nadie le hacía caso en las reuniones. Incluso Recursos Humanos bromeó diciendo que su aura se había derrumbado. No me reí. No porque me diera pena, sino porque algo hizo clic. No me había alejado de un hombre destrozado. Había estado sosteniendo un cascarón vacío. Mónica, por otro lado, lo había cortado por completo. Mark intentó presentarse en su oficina. El personal de seguridad lo escoltó hasta la salida. Le envió más de una docena de mensajes, pero ella lo bloqueó. Un día, incluso llamó al teléfono fijo de Vivien, intentando contactar con amigos en común. Ella lo cortó de golpe: «Está genial, mejor que tú». Después de eso, se quedó en silencio. Pero, por supuesto, Penny no se dejó silenciar tan fácilmente. Intentó llamar. Luego enviar un correo electrónico. Luego, increíblemente, envió una carta manuscrita en papel rosa, perfumada. Ni una sola línea de disculpa. Solo páginas de súplicas pasivo-agresivas. Por Daniel. Esta también era tu familia. Mark todavía quiere ser un buen padre. Tomé una foto de la carta y se la envié a Carol. Ella emitió de inmediato un aviso legal formal, cortés pero firme. Cualquier comunicación no relacionada con las visitas debe tramitarse por la vía legal. Unos días después, Penny apareció en mi puerta. No abrí. Solo la observé entre las cortinas de la sala, de pie en mi porche con una caja de regalo envuelta en un listón rojo descolorido. Llamó más de una docena de veces, y finalmente dejó la caja y se marchó. No lo abrí. Lo tiré directamente a la basura, con cinta y todo. Esa noche, me senté en el balcón a observar a Daniel en el patio trasero, intentando dominar sus volteretas. No se le daba bien. Sus aterrizajes eran torcidos, sus brazos temblaban. Pero seguía adelante. Cayendo, levantándose, riendo, intentándolo de nuevo. Y me di cuenta de que este niño tenía algo que yo nunca me había permitido tener. Libertad. Había permanecido por él. Había soportado por él. Pero ahora, tenía algo más que hacer por él. Para convertirse en alguien a quien admirar. No como la mujer que lo mantenía todo bajo control. Sino como la mujer que se alejó. Al día siguiente, entré en la sala de ensayos de un teatro comunitario. El suelo estaba desgastado y el sistema de sonido fallaba. Pero de pie en ese escenario gris azulado, sentí como si el corazón finalmente hubiera vuelto a mi pecho. La directora, una mujer de pelo canoso llamada Tess, revisó mi currículum. ¿No has actuado en más de 10 años? Asentí. He estado enseñando. Y haciendo otras cosas. Ella me estudió por un momento y luego preguntó, ¿por qué ahora? Respondí sin dudarlo. ¿Por qué no he terminado? No estoy aquí para recordar el escenario. Estoy aquí para volver a subirme a él. Sonrió lentamente. Luego asintió. Ven el jueves por la noche. Lectura en frío. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina,
hojeando el programa de ensayos impreso y las primeras escenas del guión. Daniel se apoyó en mi hombro, comiendo cereal. Mamá, preguntó, ¿qué papel interpretas? Arqueé una ceja. Una mujer cuya vida se desmorona y decide que ya no espera más a que alguien más la elija. Él asintió pensativo, con la cuchara en la boca. Suena como tú. Me reí. Luego preguntó, ¿ganará ella al final? Lo pensé un momento. Sigue en camino. Pero ya no es la misma que antes. Me abrazó por un segundo y luego corrió a cepillarse los dientes. Me quedé en la mesa, pasando las páginas del guión hasta la última. La última línea decía: ya no aguanto más los focos. Cuando bailo, soy la luz. En el 11º cumpleaños de Daniel, el sol brillaba, el aire era suave, e incluso el perro del vecino parecía inusualmente tranquilo. No hubo una gran fiesta, ni globos ni serpentinas, ni una casa llena de padres desconocidos. Solo unos pocos niños que Daniel apreciaba de verdad, además de Vivian y Tess, y un pastel que era la mitad del tamaño del año pasado, pero, por alguna razón, el doble de delicioso. Cuando le pregunté qué quería para su cumpleaños, me dijo: ¿podemos ir otra vez a San Francisco? ¿A ese teatro donde dijiste que tuviste tu primera actuación? Sonreí y dije: claro, solo dame un día para cambiar algunos ensayos. Asintió, muy serio. Trato hecho. Nuestra casa ya no era la que estaba a nombre de Mark en la escritura, sino la que me había concedido el juzgado. Por fuera, parecía casi igual, pero todo era diferente. Esta casa pertenecía a una versión de mí que ya no se tragaba su voz, que ya no se dejaba vencer por el miedo. Y pertenecía a un niño que ahora sabía que lo veían, lo valoraban y lo sentían a salvo. Seguí trabajando con la compañía de teatro. Los ensayos se hacían 2 noches a la semana. Tess me dijo una vez: la primera vez que subiste al escenario, lo supe, no necesitas que te enseñen. Solo necesitas creer que aún lo mereces. Daniel siempre estaba entre el público, mi mayor apoyo. Una noche no encontré mis zapatos de actuación entre bastidores. Resultó que los había llevado para pulirlos, usando un cepillo de dientes viejo para limpiar las costuras. Dijo: así les dará más luz. A veces tomaba fotos durante los ensayos y, de vez en cuando, publicaba algunas reflexiones en redes sociales. No para conseguir me gusta, sino para recordarme que seguía creciendo, que seguía diversificándome. Esa noche, después de que terminara la pequeña fiesta de cumpleaños y todos se fueran a casa, Daniel y yo limpiamos la cocina juntos. Estaba lamiendo el último trocito de glaseado del bol del pastel cuando de repente preguntó: mamá, ¿en qué clase de persona crees que me convertiré cuando crezca? Dejé el plato, me senté frente a él y miré esos ojos sinceros y aún suaves. Espero que crezcas y te conviertas en alguien que conozca su valor. Alguien que entienda los límites, que respete a los demás y que sepa decir que no. Él asintió, pensándolo. Añadí: y espero que recuerdes esto. Lo más importante en la vida no es hacer felices a los demás. Es no empequeñecerte solo para complacer a los demás. Él dijo en voz baja: ¿como tú? Sonreí. Como nosotros. Ambos podemos elegir la vida que queremos. Volvió a asentir, esta vez con más seguridad, y luego fue a la cocina a buscar un vaso de leche. Lo observé moverse con serenidad, y mi corazón se tranquilizó. No es alivio. No es el tipo de aliento que tomas cuando algo finalmente termina. Pero el tipo de decisión que tomas cuando te das cuenta de que finalmente estás recorriendo tu propio camino. Más tarde esa noche, estaba leyendo un guión junto a mi cama cuando apareció un mensaje en mi teléfono. Era de Tess. Solo una línea. Ya no la interpretas. Ahora vive en ti. Lo miré fijamente durante un largo rato y luego dejé el teléfono al lado de mi almohada. Justo antes de cerrar los ojos, me susurré a mí mismo: bien hecho, Mariana.